Buenas tardes. Hoy voy a presentar mi trabajo final de cosmovisión acerca de mitos, leyendas y tradiciones que se realizan en el departamento de Nariño. Mi trabajo final lo desarrollé en el municipio de Contadero, el cual es un lugar de cuentas, cuentos y contadores. Se lo llama así porque su nombre es dado a que cuando estaban los padres jesuitas tenían gran cantidad de ganado, por lo cual ellos debían, todos los días se reunían a contar las cabezas de ganado. También por eso, a continuación, les presento la entrevista que le desarrollé a mi abuelo, el cual en su vida se dedicó, gran parte de su vida se dedicó a ser huaquero, a descubrir los tesoros, por así llamarlos, de los indígenas, ya que él vive muy cerca al cerro del Iscuazán, donde pues se sabe que existen tesoros y huacas, por así llamarlo. A continuación les presento y al final hablaré más acerca de todos los temas y palabras que mi abuelo aún conserva del lenguaje y de las tradiciones orales. Ya. Yo me llamo Pablo Emilio Hernández, tengo 77 años y les vamos a contar la historia de los infieles, cómo se andaba huequeándolos. Para conseguir el hueco, tocaba con una baqueta y andarlo así. Donde se conseguía un hueco había el resto por al lado. Y nuevamente se sacaba cualquier cosa, cualquier olla, copas, platos, y así se andaba. En la edad, yo tenía 40 años en ese tiempo, y allí ya seguíamos cavando, sacaba. En todo lo que anduve en el recorrido, en el contadero, sacamos una botijuela. Hemos sacado platos, hualcas, no de oro, pero eran así como mullo, como de hueso, algo así. Y guayacos se sacaban. Sacaba hartas piezas. Y un día fuimos a cavar de Iles para abajo, y cuando el otro compañero de abajo del hueco que estábamos cavando, cuando me muestra un muñequito de allá abajo, y entonces como andábamos así, nos lo robamos el muñeco, entre yo y el cavador. Pero entonces cogió y lo puso en el balde con tierra, y yo cogí, hice el hueco encima y lo vacié nomás. Seguimos cavando. Y cuando le dijimos al dueño, vea, mire, ya hay piezas acá abajo. Sí, hubo 18 piezas ahí. Hubo unos mates, hubo unos platos, hubo unas copas, dibujado culebras, en la boca unos sapos, y mirándose de lado a lado, y eran las orejitas así de la ollita. Y entonces sacamos ya, y el muñeco ya le dijimos al dueño, vea, bájese, usted sabe cómo es. Entonces mientras eso lo empaqué en un papel y lo puse en el navío que llevábamos, se lo quité y lo puse a un lado, y le empaqué el muñeco, y después encima le puse el mecato, el avío que llevábamos para comer. Sí, una vez un señor Francisco Chamorro vivía allá al lado del cerro, y entonces me ofreció un radio que me vendía.
como tenía que yo al otro día ir a trabajar, yo me fui por donde el señor Pacho y desde allí me fui por el cerro nomás, el cerro Izcuazán del Contadero, en el deslinde de Iles con el Contadero. Y entonces me fui yendo, como tenía que ir a trabajar, me fui por el cerro, por la mitad del copete del cerro, al otro lado vivía donde iba a trabajar. Y entonces yo iba así emocionado en el radio, iba buscando la emisora, todo. Y entonces cuando me encontré con unos repollos, unas matas de ají, pero yo no le paré bola, me seguí. Cuando más allá dije, no, pues voy a regresar para llevar unos ajís, voy a cogerme, porque estaban rojitos. No le encontré la mata, regresándome por el mismo camino, y no le encontré no, cosa que me tocó irme, se me hizo tarde el trabajo, me tocó, me imagino yo, pues que no lo encontré. Y caminado como unos 10 o 15 metros, no más era. Y me regreso y no lo consigo, como le parecía. También nos había comentado acerca del día que estuvo en el cerro y apareció un señor y le dijo que ya venía el dueño, pero nunca apareció. Sí, en otra ocasión el señor Marcos Jurado nos invitó a cavar, entonces vino con los señores de Ipiales, porque decía que la plata es altísima porque se enciende todo el cerro. Y él miraba, como él vivía ahí, entonces miraba el cerro que se prendía y lo miraba el cerro de noche. Y entonces, en vista de eso, nos dijo que vamos a cavar y ya nos contrató a cavar y fuimos como unos 10. Y entonces con detector, varillas y baquetas, bueno, toda la herramienta que había necesario para hacer detectar si había hueco, no había, o había entierro, o no. Y un detector, apenas lo conectaron, siguió mi hijo prendiendo, eso prendía y apagaba el salón. ¿No? Y entonces, bueno, dijo, vamos a trabajar. Seguimos trabajando ya, ¿no? Cuando encontramos unas piedras y en eso daba el detector. Entonces la sacamos a un ladito y daba a esas piedras. Entonces, no, yo ya le dije, yo no trabajo más. Nosotros también ya vista de eso, ya no trabajar. Cuando un señor bajó por el cerro, había sido las 12:30 de la noche, cuando bajan los dos que con una lana rayada, con unos perros. Pero no nos hicieron caso a nosotros, sino pasó nomás por delante. Y nosotros nos atendimos diciendo que nos iban, que era el cuidador o así. Pero ¿cómo van a andar en el cerro esas horas? Pues parecía que no era de esta vida. Claro, debe ser el cuidador de los que pasaban antes por el camino de ahí. Sí, lo que antes era del camino viejo para arriba. Y le digo, como por ahí era el camino del rey, y cruzaba, entonces decían que ayer que han dejado enterrado dinero. Cargas de plata, de mula. Ajá, mula. La plata de antes era pura moneda, ¿no? Sí, sí. O en barras de oro. Después de mirar el video con la entrevista con mi abuelo, como había aclarado en el principio, iba
pues explicar en los momentos en que vivimos los conceptos de dualidades, complementariedades, unidad comunitaria, sincretismo y somatización, porque pues no quería abordar muchos temas así como profundos con mi abuelo, pues porque ya es muy difícil para ellos como entender ciertas palabras o pues asociarlas. Pues encontramos que en las dualidades, en el momento en que mi abuelo hace la expresión, es que no era de esta vida. Desde mi punto de vista, entendí que la dualidad era un equilibrio entre el bien, el mal, entre el día y la noche, la luna y el sol. Entonces es esta vida y la otra. Porque uno logra, si no lo logras entender lo que, normalizarlo, entonces uno dice, no, es que no era de esta vida, era de la otra. Y pues obviamente una persona en un cerro, a esas horas que salga alguien que con una apariencia no muy humana, pues obviamente uno dice, no, no es de esta vida. Bueno, las complementariedades las hice acerca, pues indagué con más moradores de la vereda y pues sí, una profesora de la escuela de ahí decía, es que sí, yo un día llevé a mis estudiantes a una salida de campo y en la hora del almuerzo hubo una niebla y me apareció el señor con unos perros y yo salí a correr con mis estudiantes. Bueno, la unidad comunitaria es cuando las tradiciones se van contando de unas a otras y así y se van formando y ya quedan como parte de la historia del pueblo. Bueno, el sincretismo, por ejemplo, es en el momento en que mi abuelo dice, es que el camino del rey, además de que hay un libro sobre el camino del rey, en el lugar no es de muy fácil acceso, pero sin embargo cuentan que ahí se encontraban los tesoros, el rey pasaba por ahí y contaba y él se quedaba y muchas personas murieron ahí y se quedaban ahí escondidas las huacas o los teneres de las personas, de los viajeros, porque ese era el camino que conducía antiguamente a varios lugares del norte para encontrar alimentos que pues aquí en Nariño por el clima no se brindaban. Bueno, también encontramos esta parte cuando mi abuelo nos hablaba del tiempo, ¿no? Él nos decía que el cerro solo alumbraba el 3 de mayo y en Semana Santa, porque o sea, es místico esa parte, ¿no? Que ellos tienen la creencia de que solo se puede mirarlo ese día, que ahí se hacen las apariciones y que esas huacas no son para todos, que eso es, que uno no hay que ir con ambición, que eso es para la persona que menos piensa y que se aparece en la forma más simple. También nos contaban algunos compañeros que de mi abuelo decían, es que no, es que yo fui, se me apareció en una piedra, decía. Entonces son cosas simbólicas, ¿no? Decía, es que se me fui camino allá y cuando se me apareció un cerdito y entonces ahí estaba la huaca. Pero pues como todo son mitos, leyendas y anécdotas que se viven y más en un lugar tan místico y tan mágico como es Contadero y sobre todo el cerro el famoso cerro del Iscuazán, que es muy nombrado por las situaciones que pasan allá. También mi abuelo decía que esa actividad pues ahora ya no se la desarrolla, pues porque las personas ya no, una porque ya es muy controlado y pues antes ellos lo hacían libremente y nadie les decía nada, pero en ahora pues ya hay que tener respeto porque ya son cosas que cuentan la historia de nuestros antepasados, llevan una parte de lo que fuimos y de lo que ahora construyen con nosotros. Entonces él decía que eso hay que hacerlo con respeto y que la madre tierra, para que le dé esos regalos a uno tiene que cuidarla y cultivarla. Bueno, espero haber brindado la información correcta sobre este tema y lo que yo logré aprender durante este semestre.
Muchas gracias.